imperio construido sobre mentiras comienza a devorarse a sí mismo desde adentro. Imagina esto, a 9 hombres armados, transportados hacia una guerra que no pidieron, escoltas muertos en un bosque sin salida, y una decisión imposible a morir en el frente o convertirse en fugitivos de su propio país. Esto no es ficción. Esto está ocurriendo ahora mismo en Rusia. Mientras Putin habla de victoria desde el Kremlin, sus propios prisioneros prefieren huir hacia los bosques helados antes que luchar por él. Mientras promete gloria a su nación, los veteranos regresan a casa convertidos en monstruos que aterrorizan a sus propias familias. Y mientras celebra el patriotismo, una anciana de 83 años, sobreviviente del sitio de Leningrado, es arrestada por protestar contra su guerra. Este no es el final de un imperio en el campo de batalla, es el colapso desde dentro. Una implosión silenciosa, una sociedad destruyéndose a sí misma pieza por pieza. Y todo comenzó con una simple mentira, que los prisioneros podían salvar a Rusia. Hoy vamos a desentrañar cómo esa mentira se convirtió en el arma más destructiva que Putin jamás desató contra su propio pueblo. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. El gran sueño imperial de Rusia no terminó en las trincheras de Ucrania, terminó en los bosques de Leningrado. Hace apenas días, 9 prisioneros enviados al frente ucraniano asesinaron a sus guardias y huyeron hacia el interior del bosque. Esto no es una simple fuga, es una declaración, es un grito que atraviesa toda Rusia, incluso para los convictos. Escapar hacia la nada es más seguro que luchar por Putin. Las cárceles rusas, el recurso militar más grande del país, están a punto de explotar. Observa las imágenes. Frente a Putin está sentado el director del Servicio Penitenciario Federal de Rusia. ¿Por qué el hombre más poderoso de Rusia tuvo que sentarse frente a las cámaras con el jefe de prisiones? Porque la fuente de soldados más grande del país, ahora, son las prisiones. Y esa fuente está completamente fuera de control. Putin quiso transmitir un mensaje con estas imágenes. Todo está bajo control. Pero la realidad lo golpeó en la cara, con una revuelta brutal, desde lo más profundo del sistema. Vladimir Putin prometió victoria a su pueblo, pero lo que les envió de regreso fueron miles de hombres convertidos en bombas de tiempo social, veteranos. Estos hombres regresaron a casa, pero no como héroes. Regresaron con una identidad completamente diferente. Como Frankensteins no tienen medallas, en solo trauma profundo y una rabia incontrolable. Esta tensión se siente desde las calles de Moscú hasta las aldeas de Siberia. Aquellos que fueron proclamados héroes ahora amenazan la seguridad de sus propias familias. Las estadísticas pintan un panorama oscuro que alarma a todos. El monstruo creado por el Kremlin rompió sus cadenas y ahora está destrozando su propia casa. La sociedad rusa, desde esta fuga de prisioneros, desencadenó una escasez crítica de soldados en el ejército. El ejército cayó en una desesperación inimaginable para superar la crisis de mano de obra. Ahora incluso ciudadanos rusos con discapacidades mentales, analfabetos, están siendo enviados al frente. Esto no es solo un desastre logístico, esto significa guerra civil para el régimen. El mito de Rusia sobre su mano de obra inagotable ha sido borrado. Ahora hay una ola de rebelión que se extiende desde las líneas del frente hasta San Petersburgo. La mujer en las imágenes es Ludmila Vasilievna 83 Eikos. Nació el 22 de abril de 1941 durante el sitio de Leningrado. Ha vivido toda su vida en San Petersburgo. Es una mujer que debería ser la figura más sagrada en la narrativa de patriotismo de Putin. Es una figura que Putin debería haber declarado heroína y presentado en televisión nacional. Entonces, ¿qué pasó? Ludmila Vasilievna fue a la plaza del palacio con un cartel contra la guerra en sus manos. La policía arrestó a esta mujer de 83 años. El Kremlin tuvo que arrestar a su propia heroína para silenciarla. Este incidente es un desastre para la narrativa del Kremlin. Una figura que sobrevivió al sitio y sirvió a la industria de defensa debería ser un símbolo de patriotismo. En cambio, está gritando que la guerra de Putin es traición. Este es un acto que socava el frente ideológico, que debería ser el bastión más fuerte del régimen. Esta pesadilla en la que Vladimir Putin ha atrapado a su propio pueblo, ahora está arrastrando a todo el país hacia el caos. La doctrina militar de Rusia se basa en seguir alimentando el frente sin importar el costo, sin importar cuántos cientos de miles de soldados se pierdan. Sin embargo, este sistema despiadado ahora se ha convertido en un mecanismo autodestructivo. En el corazón de este colapso está el sistema de reclutamiento forzado que entró en vigor después de que se detuvo el reclutamiento voluntario. Con cifras mensuales de reclutamiento cayendo a los cientos, los bonos de firma desaparecieron y los salarios fueron recortados. El Kremlin recurrió a sus recursos más oscuros para alimentar la guerra en el frente. Desde 2022,
Entre 140.000 y 180.000 prisioneros han sido liberados para luchar. Sin embargo, el mito de que esta fuente era ilimitada se destrozó con un incidente impactante en la región de Leningrado. 9 convictos asesinaron a sus escoltas mientras eran transferidos a Ucrania y huyeron hacia los bosques. Un prisionero tenía 3 caminos frente a él, cada uno marcado por la muerte, el miedo y la desesperación. El primer camino a permanecer en prisión, pudrirse detrás de muros de concreto durante 10 a 15 años, pero al menos con una posibilidad de sobrevivir. Había frío, hambre y opresión, pero comparado con el frente, esta era la opción menos arriesgada. El segundo camino, ir al frente. Ser conducido por Wagner o el ejército a través de corredores de muerte que se extienden desde Bakhmut hasta Avdiivka, significaba una muerte casi segura, con la posibilidad de recibir un disparo de tu propio compañero detrás de ti, antes que la bala enemiga. El tercer camino en escapar, si era necesario eliminando al guardia, era de alto riesgo, pero era el único camino hacia la libertad, hacia seguir vivo. También era la rebelión más dura y desesperada contra el sistema. Los prisioneros vieron el asesinato del guardia como una mejor opción que entrar en la máquina de la muerte. Esto muestra que el sistema penitenciario ha dejado de ser la fuente más crítica de soldados del régimen y se ha convertido en una fuente de inestabilidad interna. La autoridad del régimen se ha reducido a cero, incluso detrás de los muros más seguros. Esta situación no ha escapado a la atención de Putin, como señalan medios rusos. No es casualidad que Putin se reuniera con el jefe del Servicio Penitenciario Federal e informara que más del 90% de los prisioneros ahora están trabajando. Por supuesto, este trabajo no es más que ir al frente en unidades de asalto. Cuando el número de voluntarios y mercenarios cayó a cientos, las autoridades rusas se vieron obligadas a cambiar de táctica en reclutamiento forzado. Un joven de 19 años, capturado recientemente en Ucrania, le dijo a sus interrogadores que, con poco tiempo restante en su sentencia, los investigadores rusos de repente agregaron cargos fabricados. Enfrentado con la amenaza de años adicionales de prisión, fue obligado a firmar un contrato militar. Los servicios de inteligencia ucranianos informan que más de 100 sentencias impuestas por la fuerza se llevaron a cabo. Solo en la primera mitad de 2025, los prisioneros se enfrentan una opción a firmar o pudrirse, con cargos prefabricados y limitados a solo 3 litros de agua por semana. Esta crueldad es la presión más pesada que una nación puede ejercer sobre su propio pueblo. Esta situación muestra cuán desesperado se ha vuelto Putin contra su propia gente, obligándolo a recurrir a métodos inhumanos. El colapso de un régimen no se mide únicamente por cifras económicas o pérdidas en el frente. El mayor colapso es el colapso de la narrativa, es la pérdida de su fundamento moral. Cuando examinamos la anatomía de esta catástrofe social, lo que emerge no es una cadena de coincidencia, sino un proyecto de ingeniería de destrucción diseñado fríamente por el Kremlin. Todo comenzó con el infame Proyecto K, al que el ejército ruso recurrió para abordar sus necesidades de mano de obra en Ucrania. Vladimir Putin y el liderazgo de Wagner de ese momento abrieron las prisiones rusas y convocaron a personas condenadas por delitos graves y con historial de violencia para servir bajo la bandera del patriotismo. Este no fue un proceso de reclutamiento estándar, fue un proceso de equipar a los elementos más peligrosos de la sociedad con recursos estatales. Es precisamente aquí donde encontramos la realidad que enfrenta Rusia. Estos hombres son Frankensteins creados por el sistema. Son individuos reunidos de las circunstancias más difíciles, que han estado en zonas de conflicto intensas y ahora luchan por adaptarse a la vida civil. Según datos de las Naciones Unidas, solo en 2024, más de 170.000 convictos se unieron al ejército con la promesa de libertad. Este número es mayor que el ejército total de muchos países europeos, pero el problema real es que estos hombres no están pasando por un proceso de rehabilitación, sino por uno de deformación, arrojados a lo más intenso de los combates en el frente. Estos individuos han convertido la violencia en un reflejo para sobrevivir. El uso de la fuerza ha dejado de ser un crimen para ellos y se ha convertido en la única forma de sobrevivir. Ahora, estos hombres están regresando, y lo único que traen con ellos es el hábito de la violencia sin límites desde el frente. En los últimos 3 años, casi 8.000 soldados rusos que regresaron del frente han sido acusados de asesinato o agresión grave que resultó en muerte. Análisis de los medios independientes Verska y Novaya Gazeta revelan la devastación causada por este regreso. En los últimos 3 años, soldados rusos que regresaron de Ucrania han causado las muertes o lesiones de más de 1.000 personas dentro de las fronteras de Rusia. Esta cifra no es una simple estadística legal, es el costo de una crisis social que comenzó dentro de Rusia. De las 551 muertes registradas, 274 fueron asesinatos directos
y 163 fueron muertes resultantes de lesiones graves. Y más de la mitad de los perpetradores de estos asesinatos son exconvictos, a quienes Putin liberó de prisión, declarándolos héroes. El Estado liberó a alguien con un historial de delitos graves, le enseñó cómo usar un arma, y luego lo devolvió a una sociedad indefensa. Esto es un colapso sociológico. El perfil de estos Frankensteins explica por qué la sociedad rusa está en estado de pánico. Soldados que hablan en el documental de Novaya Gazeta, Mis amigos no deseados, se describen a sí mismos como zombies. Cuando estos hombres regresan a la vida civil, no pueden realizar funciones humanas ordinarias como ir a trabajar por la mañana, comer con sus familias o ir al mercado. Sus mentes todavía están en las trincheras embarradas de Bakhmut o Avdiivka. Al menor sonido, al menor argumento, los reflejos de matar desde el frente se activan. Un soldado confiesa en el documental: puedes dejar la guerra, pero la guerra nunca te deja. Esa cosa dentro de mí constantemente quiere matar a alguien. Esta confesión es la expresión más clara del riesgo en las calles de Rusia. Esta ola de violencia no es solo un aumento reflejado en registros policiales, es un cambio en la estructura de la sociedad rusa y el desencadenamiento de lo que definimos como un efecto de tercer orden. Colapso demográfico y social. En las aldeas y ciudades de Rusia, la persona de al lado se ha convertido en una fuente de preocupación en el vecindario. La amenaza que alguna vez representaron los criminales ahora proviene de individuos honrados por el Estado e invitados a hablar en las escuelas. Esta situación ha destrozado la percepción de la realidad del pueblo ruso. ¿A quién puedes quejarte? Si la persona que te amenaza es un veterano envuelto en inmunidad, el sistema legal es impotente. Imagina a tu borracho promedio también teniendo 1 o 2 granadas en su bolsillo. Sí, esta es Rusia hoy, con tropas que regresan del frente aparentemente propensas a confundir a su propia suegra con el enemigo escondido en las trincheras. En Rusia, una discusión familiar ordinaria solía terminar con palabra. Ahora, sin embargo, municiones peligrosas y armas sin licencia están presentes en los hogares. Cuando el alcohol y el trauma se combinan con equipo militar, cada apartamento se convierte en una zona de riesgo potencial. Las mujeres y los niños ya no se sienten seguros en sus propios hogares, se ponen ansiosos cuando ven el vacío en los ojos de su padre. Este es el momento del colapso de la familia, el fundamento de la sociedad. En este punto, el concepto de la generación perdida se convierte en un escenario de estrangulamiento para la economía rusa. Mientras Putin promueve valores familiares, esta masa traumatizada que regresa del frente está dañando la estructura familiar. Decenas de miles de hombres propensos a la violencia e incapaces de trabajar se convierten en una carga en lugar de una fuerza productiva para la economía. Los empleadores no quieren contratar a un exconvicto que podría ser peligroso en una crisis. El mundo empresarial ruso rechaza esta fuerza laboral arriesgada. Como resultado, esta multitud recurre a actividades ilegales. La situación es particularmente grave en las áreas rurales. Exconvictos que regresan a sus aldeas ejercen presión sobre la población local. En muchos casos, cuando estos individuos cometen delitos, en lugar de ir a prisión, exigen ser enviados de vuelta al servicio. Y el sistema lo permite. Este sistema de puerta giratoria les da un sentido de impunidad. Cuando se comete un crimen, el perpetrador es reinstalado con el pretexto de defender la patria. Este ciclo genera una ira silenciosa hacia el Estado, entre las familias de las víctimas. Los casos que involucran a mujeres son el lado más oscuro de esta ola. La crisis de mano de obra de Rusia no se limita al reclutamiento forzado de prisiones. Esta crisis se ha convertido en un colapso moral y un desastre logístico inhumano. Esta sección es la prueba más dolorosa y cruda de cuánto valora Putin la vida humana. Una investigación del Telegraph reveló que Rusia incluso envió soldados física y mentalmente discapacitados al frente. Simon Karmenov era un hombre de 27 años que era analfabeto y había sido diagnosticado con trastornos de conducta significativos cuando era niño. La comisión médica de la prisión lo clasificó como categoría A y lo consideró apto para el servicio militar. Se le dio una identificación militar de conductor. Sin embargo, su madre dice que ni siquiera podía conducir un automóvil. Poco después, recibió un disparo en la cabeza y murió en el frente. Alexei Bakusev era un joven de 22 años que había pasado la mayor parte de su vida bajo atención psiquiátrica. A pesar de ser considerado no apto para el servicio militar, fue obligado por la policía a firmar un contrato militar. Vulav Oleg Vladimirovich también fue diagnosticado con un trastorno psiquiátrico cuando era niño, pero cuando fue atrapado por robo, fue obligado a firmar un contrato militar. Un experto militar ucraniano afirma que esta situación es bastante sistemática y que Rusia, debido a su necesidad de mano de obra, está obligada a reclutar a sus ciudadanos sin importar su salud y discapacidades físicas. Enviar a estos soldados al frente no es solo un desastre ético,
sino también un suicidio militar. Estas personas no pueden ser entrenadas ni integradas en unidades de combate. Son artículos desechables utilizados para agotar las municiones de Ucrania. El coronel Alexander Zveranov llama a esta situación una táctica de canibalismo. Rusia no muestra moderación cuando se trata de la vida humana. Para el mundo civilizado, esto parece canibalismo, pero para los rusos, se ha convertido en una forma normal de librar la guerra sin tener en cuenta la vida humana. Esta imagen revela no solo la magnitud de las pérdidas en el frente, sino también el profundo colapso logístico del ejército ruso. La proporción de bajas de Rusia en el campo de batalla es aproximadamente de 1 o 1.3. Es decir, por cada 10 soldados heridos, 7 a 8 se salvan mientras que 4 a 5 pierden la vida. Esto es extremadamente anormal según los estándares de la guerra moderna. En ejércitos avanzados, esta proporción resulta en un alto número de heridos y un bajo número de muertes. Cuando el sistema médico funciona rápida y efectivamente, los soldados heridos sobreviven. Las pérdidas se minimizan. Entonces, ¿por qué esta proporción es tan mortal en el ejército ruso? La razón radica en 3 deficiencias logísticas y estructurales fundamentales a los helicópteros, ambulancias blindadas o cadenas de evacuación organizadas necesarias para transportar a los soldados. Heridos desde las líneas del frente a áreas seguras, casi nunca están operativos. Muchos soldados esperan durante horas en el suelo, desangrándose hasta morir. A menudo, lo único que esperan es la muerte. La falta de hospitales de campaña, equipos quirúrgicos móviles o suministros de primeros auxilios impide que se realicen incluso las intervenciones más simples. Ni siquiera los procedimientos más básicos para salvar vidas, como detener el sangrado, aplicar un torniquete o administrar tratamiento para el shock, pueden realizarse. La realidad más aterradora es esta. El ejército ruso ni siquiera está dispuesto a solucionar estos problemas. En lugar de establecer un sistema de evacuación, proporcionar apoyo médico e invertir en la vida humana, reemplazar a los muertos con nuevos reclutas, es más económico para el Kremlin. La mayoría de los soldados muertos podrían haberse salvado con una intervención simple en el momento adecuado. Pero en Rusia, el valor de la vida humana es bajo. Dentro del ejército, es casi cero. La escala de pérdidas en las líneas del frente ya no es una estadística abstracta. La evidencia física de este desastre está surgiendo en toda Rusia. En Pakrovsk no se ha convertido en un símbolo de victoria para Rusia, sino en una máquina de muerte. Rusia perdió 25.000 soldados solo en octubre, basándose únicamente en imágenes de video confirmadas. Esto significa un promedio de 35 soldados perdidos por hora por el control de un pequeño pueblo. Esto significa perder más de medio hombre por minuto en una guerra sin lógica estratégica. La ceguera logística y táctica detrás de estas pérdidas muestra que la estructura de mando de Putin también está podrida. La confesión de un soldado ruso que lucha en Chasiv Yar, quien dice que su unidad ha perdido más del 90% de su fuerza, es impactante. Contratan a personas que no saben nada, gastando millones para reclutarlas, vienen y mueren inmediatamente. Este es un ciclo de desperdicio. Millones de rublos gastados en entrenamiento, bonos de firma y salarios se convierten directamente en desperdicio militar. Cuando estos soldados mueren inmediatamente en las líneas del frente, esto es prueba de cómo los recursos limitados que Putin gasta para alimentar su economía de guerra se desperdician debido a la estupidez y la crueldad de sus propios comandantes. Además, este error se está repitiendo. Una unidad es destruida y otra sigue el mismo camino, con el mismo sistema de trampa y la misma estupidez. Putin está luchando mientras su propia gente ve la verdad. Este podría ser el capítulo final de su carrera política. El gran imperio que construyó sobre mentiras ahora se derrumba bajo el peso de sus propias contradicciones. Los prisioneros que iban a salvar a Rusia se convirtieron en su mayor amenaza. Los veteranos que iban a ser héroes se convirtieron en el terror de sus propias familias. Y la anciana que debería haber sido un símbolo del patriotismo de Putin, ahora lo desafía en la plaza del palacio. Esto no es solo una guerra en Ucrania, es una guerra que Rusia está librando consigo misma y está perdiendo. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.